Mi compromiso con las mujeres es muy grande y es de corazón. Y la verdad que con el tiempo se ha incrementado. Lo que los hombres fuera de una minoría que bendigo no entienden es que las mujeres no queremos ocupar su puesto sino por entero el nuestro. Las mujeres podamos conectarnos con nuestra libertad esencial, que es la capacidad que tiene todo ser humano de poder elegir cómo quiere construir su vida. Pero no se puede ocupar un lugar sin tener valentía. ¿Quiénes somos en lo profundo? Nuestro propio valor, la riqueza de nuestra propia humanidad. El compromiso conmigo, aparte, es como la responsabilidad de ser cada vez más nosotras mismas. Lo que me ha movido muchísimo es la violencia, ¿no? Las víctimas de violencia, cómo tenían destruido su visión del mundo y su visión, cómo estaban adormecidas. Leo guión y digo, no quiero ser esta mujer. De tantas veces que la violaron, de tantas veces que le pegaron, ya no tenían ni voluntad. Pero ya necesito hablar de otra manera de la violencia sobre las mujeres, ¿no? En principio trato de no dejar pasar ningún hecho de discriminación ni de injusticia, desde las pavadas que se puedan decir hasta apoyar las causas que me interesan. Y cómo el trabajo que hacemos, que es holístico, psicológico, legal, de empoderamiento económico, etcétera, esa dimensión les devuelve la humanidad. En algún texto de Schopenhauer dice, ¿cómo puede ser que algo que me es tan ajeno, que no tiene nada que ver conmigo, es un dolor que no me pertenece y sin embargo yo soy capaz de sentirlo como propio? No está todo puesto en uno, digamos, uno no es el centro. El centro también es lo que está alrededor y pensar en lo que pasa alrededor y entender que cuando potenciamos todo eso nos potenciamos a nosotros. Tengo mi columna donde yo intento como constantemente estar poniendo temas que nos atañen, que nos hagan reflexionar sobre nuestra condición de mujer. ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu deseo? ¿Te tratas bien? Tratar de representarla desde un lugar de mucha dignidad en lo que es lo mío, ¿no? Que tiene que ver con el cine, la televisión, si el día de mañana es una miniserie o el teatro. Ser más copadas con la otra. El compartir con otras mujeres. Y esa es la compasión. Entonces, si no tenemos ese lugar hacia el otro, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del otro hacia nosotros? Yo trabajo como trabajaron y como vi trabajar a todas las mujeres de mi familia y como vi trabajar y trabajan muchas mujeres a las que admiro. Abrir puertas, mentorearlas, generar vínculos. Abrir espacios para que las mujeres puedan participar, ser candidatas, ser escuchadas, y eso se hace también delegándoles responsabilidades. Y es no jugar no ser una parte más del problema, por lo menos. No jugar en contra ya es un montón. Y tratar de ser consciente de cuándo estás jugando en contra, porque seguro que en algún momento también lo quieras o no lo estás haciendo. Yo 2 veces por semana mínimo tengo una reunión por Skype con alguien. O sea, puede ser, normalmente es otra de estudiante. Lo primero que veo es su generosidad, ¿no? Y me dan ganas de seguir con esa cadena de generosidad y de confianza. Que sabe que yo estoy muy abierta a hablar con alguien acerca de, yo qué sé, la maestría o la tesis o un trabajo. Pero de poder contribuir con eso a que otras mujeres también sigan carrera. La difusión y la divulgación de economía con perspectiva de género. Creo en la construcción coral del trabajo, creo en la comprensión, creo en una dinámica más amorosa. Para llegar a lo que queremos llegar, tiene que estar un poco balanceado entre el aporte de los hombres y de las mujeres. Estoy muy comprometida con la mujer en el ámbito corporativo. Visibilizar a las escritoras que tienen muy buena calidad literaria.
No, yo creo que no es simplemente una cuestión de género, es si son buenas hay que darles más espacio. Una dinámica organizacional que es más circular, que es más abierta, que no es tan piramidal, donde importa el gesto. Hoy yo no tengo puesta todas las fichas en ni mi relación de pareja, ni mi trabajo. Es como que la tengo bastante equilibrada, ¿no? Y entonces es como que si algo se desbalancea, bueno, es algo de tu vida. Es humildad, sinceridad, trabajo y generosidad. Desde lo discursivo, desde lo que digo, desde cómo trato de articularlo. La función primordial, me parece, en términos de contribuir a esa sociedad que nosotros queremos que sea más igualitaria, tiene que ver con pensarnos como madres y los ejemplos que damos y lo que bajamos como madres. Las futuras mujeres, por nuestras niñas, para que crezcan en un espacio que les enseña a darse cuenta de que tienen todo para cumplir sus sueños. Ser más valientes, más cara dura, más valientes, más peleadores en ese sentido. The sky is the limit. El cielo es el límite. Me gustan las mujeres artistas, las que pueden expresar, me gustan las mujeres que llevan voz, me gustan las mujeres soñadoras, madres. Los grandes cambios sociales importantes, fundamentales, se producen con la insistencia, con la valentía y con él en un minuto decir ya, basta, basta. Pero para eso hay que hacer cosas, hay que insistir, no hay que dejarle la tarea a otro. Tenés todas esas guirnaldas de todas esas voces que escuchaste adentro, a veces como en forma de texto, de libro, de radio, de voces, y a veces realmente como un empuje que no te deja parar y decir hasta acá llegué. Yo creo en la suma de cosas, porque así, bueno, es la historia de la humanidad. Los grandes cambios se producen porque hay una mujer que se siente y dice, no, yo me voy a sentar acá. Y hay otro, y hay otro, y hay otro que dicen, bueno, yo también. Y bueno, y vienen... Y no tener miedo. Pero no se puede ocupar un lugar sin tener valentía. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.